Gracias, Señor. En esta hora saludo con el amor del Señor a nuestros hermanos, dándole gracias al Señor por este servicio tan importante. Primero que nada, saludando a nuestro obispo, siervo de Dios, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja, junto a su esposa, nuestra amada pastora, y a toda su familia, como también a la junta de oficiales y a toda la iglesia en general, mis hermanos. Que tengan muy buenas noches y también vamos a orar ahora por la palabra del Señor, por el servicio en esta noche, que el Señor use este instrumento para poder hablar de la palabra del Señor. Oremos al Señor, mis hermanos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre Santo, por este servicio, pidiéndole a usted que sea usted el Señor, que lleve este servicio, Señor, en sus manos, Padre, y que sea su palabra glorificada en esta tarde, Señor, por misericordia. Le damos gracias, Señor, por ser usted nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guía, Señor. Y sabemos que usted que guía a su instrumento, Señor, porque nosotros somos solamente instrumentos en sus manos, Señor. Y le damos gracias, Padre, porque usted nos toma en cuenta, Señor, para trabajar en su obra. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que usted tome dominio de este servicio de principio a fin, Señor, y nos ayude, Padre Santo, y dele gracia también a los que van a escuchar el mensaje, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, le pedimos su bendición, Padre, a este servicio, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Ahora, mis hermanos, viene la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Búsquela usted para que también estemos todos apercibidos la palabra del Señor, para que podamos darle toda lectura a la palabra del Señor, porque es importante estar apercibido de la palabra del Señor. Ahora, si la han encontrado, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor añade bendición a la lectura de la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a darle la exhortación a la palabra del Señor, que el Señor me revista de su gracia bendita para poder meditar unos minutos en la palabra del Señor. Y la vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo sentía la necesidad de la oración de los santos. Sentía la necesidad de la oración. Porque fíjese que sin oración no podemos hacer nada. Porque cuando nosotros oramos, ¿cierto?, por el mensaje, pidiéndole al Señor, el mensaje lo da el Señor. Fíjense que es importante cuando nosotros oramos, y por eso muchas veces, hermanos, se pide la oración por los predicadores, ¿cierto?, por el siervo de Dios, y nosotros debemos orar por los demás, por todos, ¿cierto?, para que el mensaje sea de bendición para nuestras vidas.
Y fíjese, nosotros nos damos cuenta, dice que desea que la palabra del Señor corra y que sea glorificada entre nosotros, porque fíjese que gracias al Señor nosotros por la palabra del Señor fuimos llamados a trabajar a la obra del Señor. Y por eso dice que una gráfica imagen del Evangelio lanzado a la carrera de lugar en lugar. Porque fíjese que cuando nosotros caminamos y nosotros llevamos el mensaje del Señor en todo lugar, fíjese que en este mismo momento, en estos tiempos, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de predicar por estos medios, ¿cierto?, que nos ha dado el Señor, y la palabra ha ido de lugar en lugar y a lo mejor en otros países, ¿cierto?, en el mundo entero puede llegar la palabra del Señor. Y fíjese que ha sido una bendición para nosotros que esta palabra corra y sea glorificada en muchos lugares. Y así ha llegado a muchas personas, mucha gente que a lo mejor no conocían al Señor, pero hoy día, porque el Señor ha puesto estos medios para que su palabra corra y sea glorificada en muchos lugares. Por eso dice, la palabra del Señor es tan importante, hermano, dice, lugar y a pesar de los obstáculos, porque usted ve que para predicar el Evangelio en aquellos tiempos el apóstol Pablo tuvo muchos obstáculos y no tenía tanta libertad de predicar el Evangelio, pero así todo él predicaba el Evangelio. Como hoy día nosotros cuántos obstáculos tenemos, pero no por eso hemos dejado de predicar. A lo mejor la iglesia hubo un momento que estuvo cerrada por largo tiempo, pero nosotros no paramos de predicar el Evangelio, porque ha sido tan importante y una bendición de haber predicado por estos medios, y lo seguimos haciendo, sabiendo que muchos se han sido beneficiados por estos canales de YouTube, que nosotros podemos, gracias al Señor, predicar el Evangelio y no hemos parado. Por eso dice, hermano, también dice que, por eso dice, hermano, mire, que el Evangelio lanzado a la carrera de lugar en lugar, a pesar de los obstáculos. Pero dice también desea que la palabra produzca las mismas maravillosas revoluciones espirituales y morales en otros lugares que había producido en Tesalónica. Porque ahí dice que produjo algo muy maravilloso la palabra del Señor, y como también produjo algo maravilloso en nosotros, en mí, en usted, y tenemos que darle gracias al Señor porque la palabra del Señor llegó a nuestras vidas. Fíjese que nosotros hemos cambiado nuestra vida solamente por la palabra del Señor. Y así cuantos nosotros deseamos que también cambien, ¿cierto?, su vida y que reciban la palabra del Señor y a través de eso puedan cambiar. Porque nosotros, hermanos, fuimos mandados a predicar el Evangelio, y para que la palabra del Señor, dice, sea glorificada en aquellos que puedan recibir. Pero fíjese, dice, la tercera petición es que el apóstol y sus colaboradores fuesen librados de hombres irrazonables y malos, porque fíjese que allí también dice que habían hombres que se oponían, y si podemos ver, dice que los mismos judíos se oponían, hermanos, a la palabra del Señor, porque le molestaba a lo mejor la verdad del Evangelio, porque fíjese que nosotros dice que podemos predicar el Evangelio, pero a muchos les molesta cuando nosotros hablamos de la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es verdadero, la palabra del Señor es verdadera. A lo mejor nosotros podemos fallar, pero la palabra nunca falla, la palabra siempre está, ¿cierto?, como corresponde. Y ese dice,
parece referirse a alguna oposición específica, probablemente la de los judíos en Corinto. Fíjese que si nosotros leemos un pasaje en Hechos 18, del 1 al 18, y vemos cuántos obstáculos tuvieron en Corinto el apóstol Pablo, pero así todo él se quedó 1 año y 6 meses, dice, predicando el Evangelio, porque era necesario, y aún el Señor le dijo que Él lo iba a respaldar, porque fíjese que cuando nosotros predicamos el Evangelio, y las oraciones son importantes, porque el Señor respalda a cada mensajero para que pueda su palabra ser, ¿cierto?, correr y ser glorificada. Qué importante cuando nosotros le creemos al Señor. Y dice, el uso de la palabra irrazonable era apropiado. No hay nada más irracional que, dice, la oposición contra el Evangelio y sus mensajeros. Fíjese, hoy día vemos nosotros, porque allí, ¿cierto?, habían muchos que estaban contra del Evangelio y contra de los que llevaban el mensaje del Señor, contra el apóstol Pablo. Pero hoy día vemos nosotros cómo están todos en contra del Evangelio y contra de los que llevamos el mensaje del Evangelio, contra los mensajeros. Que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. Pero, ¿sabe? Confiamos en el Señor, que el Señor tiene todo bajo control para que nosotros no tengamos problemas y sigamos predicando el Evangelio santo del Señor, que es tan importante la palabra del Señor, y que nosotros podamos seguir trabajando y predicando el Evangelio, porque dice, es algo que desafía a toda explicación. La gente puede hablar, mire, la gente puede hablar realmente, dice, acerca de la política, de la ciencia o de muchas otras cosas, pero cuando se trata del Evangelio, pierden la razonabilidad, o sea, pierden la razón, porque fíjese que podemos haber un grupo, ¿cierto?, y están conversando de política, de muchas cosas, pero cuando usted habla del Evangelio, usted o yo hablamos del Evangelio, es como que todo termina ahí, porque cuando llega el Evangelio a muchos le molesta, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque dice, no de todo es la fe. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha dado fe para que podamos recibir del Señor, y que grande lo que nosotros hemos recibido dentro de nosotros. Pero fíjese que al mundo a veces le molesta cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Esto, en una oportunidad, le predicaba el Evangelio a mis compañeros porque me pedía uno que le hablara de la palabra del Señor. Y uno se sintió muy identificado, uno de mis compañeros, y se sintió avergonzado, no sé, por la palabra, no creo que haber sido, porque le tocó la palabra, a lo mejor el corazón, y no sé, y sabe que saltaba, pegaba unos tremendos saltos muy altos, y era como que algo le había llegado, y me pedía que me quedara callado. Pero el Señor me dijo, dile que soy yo el que estoy hablando. Y tuve que decirle, dije, no soy yo, es el Señor el que habla. Y después mi otro compañero me decía, ¿qué le pasó? Decía la palabra, le llegó a su corazón y tocó lo que a lo mejor a él no quería que le tocara. Pero así es la palabra del Señor. Dice, es como una espada de dos filos, ¿cierto? También corta para acá, pero corta para allá. Y el Señor nos ayude, hermano,
porque la palabra del Señor es hermosa. Y gracias al Señor el Señor a nosotros nos dirige por su palabra. Fíjese, cuando llegamos a lo mejor a la iglesia y gracias al Señor escuchamos la palabra y a veces tenemos dudas, pero la palabra del Señor nos habla a nosotros, ¿cierto? Y nos llega al corazón y sentimos la presencia del Señor, que Él está hablando con nosotros. A lo mejor no es el predicador, no es el siervo, sino el Señor nos conoce a nosotros y sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, escuchar la palabra del Señor. Y si dice, perdamos la hermosura del contraste del versículo 2, porque la fe no es de todo, dice la palabra del Señor. Pero fiel es el Señor. Esto nos enseña a no fijar la mirada en hombres infieles, sino a fijar la mirada, dice, en nuestro fiel y constante Dios. Porque fíjese que a veces empezamos a mirar para otros lados, pero dice nosotros debemos mirar solamente la mirada fija en Dios, porque Él es fiel y es constante, hermano. Y Él está con nosotros, que es lo más importante. Él nos cuida, nos guarda. Fíjese, Él está siempre. A veces nosotros, ¿cierto?, tenemos alguna necesidad y clamamos al Señor y ahí está, ¿cierto? Tenemos un problema, clamamos al Señor y ahí está el Señor. Tenemos un accidente y ahí está el Señor. Como decía el domingo la palabra, hermano, que el Señor, su mano es hermosa, es poderosa, ¿cierto? Cuando nosotros estamos a lo mejor en el peor momento, llega la mano del Señor y nos levanta. Y dice, yo le doy gracias al Señor porque el 13 de octubre del 2018 tuve un accidente que lo conté en la iglesia y el Señor ahí estuvo, ¿cierto?, con su mano poderosa y me sacó debajo de un camión lleno de puro fierro. Y ahí me sacó el Señor y me sacó en victoria el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros no agradecerle al Señor? ¿Cómo no ser, ¿cierto?, agradecidos de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno? Y yo sé que no es solo a mí, y hacía mucho ha librado el Señor de accidentes, de grandes cosas. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado nosotros que el Señor está ahí siempre? El Señor es fiel, hermano. Pero gracias al Señor que nosotros podemos entender que el Señor es fiel, ¿cierto? Y dice, y es fiel para consolidarnos hasta el fin. Mire, hasta el fin, dice. El Señor, hermano, es bueno, el Señor. Y ahí vemos nosotros, fíjese, cuando dice hasta el fin, y vemos en Corintios capítulo 1, versículo 9, y dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, porque el Señor, ¿cierto?, nos dio esa comunicación hermosa, gracias al Señor. Hoy día podemos decir somos instrumentos en las manos del Señor, pero porque el Señor nos llamó a nosotros, Él nos llamó a nosotros. Nosotros no teníamos ningún mérito, no sabíamos nada, estábamos perdidos, equivocados, hermano, pero el Señor vino y tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Gracias te damos al Señor hoy día por todas estas maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, hermano. Por eso, hermano, es tan importante cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Por eso dice el Señor es fiel para librarnos de tentación. Y fíjese, nosotros vemos, y también dice en Corintios 10, 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, el Señor, cuando nosotros somos tentados, ¿cierto? Queremos ser tentados, el Señor está ahí y nos da la salida, dice, para que nosotros podamos resistir la tentación. Y a veces podemos decir, pucha, es que no pude. Pero dice el Señor que nos da una salida a cada uno de nosotros. Porque son cosas de nosotros. Nosotros no quisimos salir, a lo mejor, pero porque el Señor dice, Él nos da una salida, porque Él está ahí con nosotros. Él no se hace a un lado. El Señor nos ayuda, hermano. El Señor es bueno con nosotros, ha sido tan bueno, tan hermoso el Señor. Por eso dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. Y vemos, hermano, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el Señor que nos limpió a nosotros. Él nos limpió, ¿cierto? Y nos sigue limpiando, porque nosotros seguimos cayendo en falta delante del Señor. Pero Él es fiel, hermano. Él es fiel. Y dice, quiere que nosotros también seamos fieles. Que el Señor nos ayude. El Señor nos guarde, hermano. Y dice, y aquí Él es fiel para afianzarnos y guardarnos del mal. O sea, el Señor es el que nos guarda del mal a nosotros. Que el Señor nos ayude. O de lo malo. Esto es de Satanás, dice el Señor. Fíjese, Él nos guarda, hermano. Qué bueno es el Señor con nosotros. Tan hermoso que ha sido el Señor. Por eso, hermano, qué bueno lo que nosotros podemos ver palpado con nuestras manos. Vemos nosotros la misericordia del Señor en cada uno de nosotros, hermano. Y cómo no agradecerle al Señor la misericordia que ha tenido. Por eso dice, porque no de todo es la fe. Fiel es el Señor, tenemos confianza, fe. Dice, la confianza, cuando nosotros dice tenemos confianza en el Señor, significa que tenemos fe en Él, ¿cierto? Respecto a vosotros, en el Señor, dice. En el Señor tenemos fe, porque la fe es la que, como dice, la fe mueve montañas. Y nosotros por fe, muchas veces hacemos las cosas por fe y el Señor responde, porque el Señor conoce nuestra necesidad. Dice, en el Señor podéis confiar. Fíjese en aquellos, dice, en aquellos que en sí mismos son débiles, inestables, voluntariosos e insensatos. ¿Cuánto tenemos nosotros, hermano? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, nos libre de todas estas cosas. El Señor, dice ahora el apóstol Pablo, recuerda a los santos acerca de su responsabilidad de hacer lo que Él les ordenaba. Una vez más tenemos la maravillosa y curiosa combinación de lo divino y de lo humano. Dios os guarda. Dios, hermano, Dios nos guarda a nosotros. Fíjese que qué hermoso si nosotros podemos decir, ponemos un guardia a que nos guarde nuestro hogar, pero nosotros no tenemos guardia, ¿cierto? Tenemos a Dios, tenemos ángeles que nos guardan a nosotros, hermanos, a la hora que salgamos de nuestro hogar. El Señor pone ángeles a guardarnos a nosotros. Qué importante, qué hermoso lo que hace el Señor. Por eso dice ahora, vosotros guardad los mandamientos. El mismo pensamiento dice en Primera Pedro, hermano,
1:5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Qué hermoso, Dios es luz para nosotros. Donde quiera que estemos, el Señor nos alumbra nuestro camino y dice, no hay tiniebla en el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre de todo, de todas las cosas, hermanos, que vienen muchas veces. Ay, qué hermosa la palabra del Señor. Y dice, fíjese, guardados por el poder, dice, de Dios. Mire, aquí hay cosas tan hermosas. Dice, nosotros somos guardados por el poder de Dios. Esa es la parte que Él hace con nosotros. Pero dice, mediante la fe. Mediante la fe. Si nosotros tenemos fe, porque esta es la parte de nosotros, nuestra parte es la fe, que nosotros tengamos, seremos guardados por la fe que nosotros tengamos. Dice, vemos esto también en Filipenses, hermano. En Filipenses, fíjese que dice también, fíjese, en Filipenses 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis decidido, no como obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. O sea, eso es la parte que nosotros debemos hacer. Guardar, cuidar nuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese, nosotros tenemos la misma voluntad que ha tenido el Señor con nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude, porque fíjese que es importante que nosotros podamos tener la voluntad que el Señor tuvo. Qué hermoso lo que el Señor nos entrega, hermano. Gracias al Señor le damos porque fíjese que podemos decir que el Señor está con nosotros. Es fiel el Señor. Por eso dice que, hermano, dice, cuando nosotros, es nuestra parte, ¿cierto? Procurar vuestra salvación con temor y temblor es nuestra parte, porque Dios es el que en nosotros opera, tanto el querer como el hacer. Esa es la parte del Señor. Él opera en nosotros, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener la fe, ¿cierto? La seguridad de que el Señor está con nosotros y también guardar, ¿cierto? Con temor y temblor, porque a veces nos falta temor, pero el Señor nos ayude, porque tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. En tiempos de persecución es fácil abrigar pensamientos amargos contra otros y desistir debido a la duración e intensidad de los sufrimientos. Porque a veces, hermano, vienen pruebas, ¿cierto? Y nosotros abrigamos malos pensamientos a veces cuando vienen pruebas y pensamos cosas. Pero dice, también tenemos que ver cuánta es la duración y la intensidad, hermano, del sufrimiento. Pero el Señor nos ayude. Si el Señor está con nosotros y tenemos fe en el Señor, nada nos va a pasar, hermano. Y siempre vamos a estar protegidos por el Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es... Fíjese, dice que el Señor tuvo paciencia como hombre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia como hombre en la tierra y así también la tiene en el cielo. Y quiere la misma paciencia para nosotros, que tengamos paciencia porque la venida de Cristo ya está a las puertas. Que el Señor nos ayude. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor nos guarde, hermanos, nos bendiga cada día más. Y ahora, hermanos, yo le doy gracias, Señor, porque
Él me ha usado en esta tarde y vamos a orar por la palabra del Señor. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, este mensaje, Señor. Permita que nosotros podamos, Señor, guardarlo, Señor, atesorarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ponerlo por obra, Señor. Gracias le damos, Señor, porque usted está presente, Señor, y sabemos que usted es quien nos da estos consejos, estos mensajes, Señor, para que nosotros podamos ser dirigidos, Señor, por su Santo Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Ahora le pedimos, Señor, que usted, Señor, tome este mensaje y lo ponga con el corazón de cada uno, Señor, y lo podamos afirmar, Señor, y ponerlo por obra, Padre. Le damos gracias por su palabra, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a pedir el ungimiento por los enfermos y la bendición final. Pero primero, primero vamos a despedir, los vamos a despedir, que el Señor nos guarde, por de nuestro siervo, nuestro amado obispo, nuestra pastora y de las juntas oficiales. El Señor los guarde, hermanos, y los bendiga cada día más. El Señor nos afirme en el Evangelio, porque es importante, es una bendición para nosotros. Ahora vamos a pedir la bendición, el ungimiento para los enfermos y la bendición final. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, le pedimos que por misericordia sea usted el que en esta noche, Señor, ponga las manos sobre nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y los afirme, Señor, Padre Santo, en la salud. Padre Santo, usted tiene poder para sanarlos, Señor, y le pedimos que por misericordia en esta tarde llegue a cada hogar, Señor, donde hay hermanos, Señor, que estén clamando por sanidad, Señor. Padre, usted sea, Señor, con ellos, Padre Santo, y ponga su mano sobre ellos y los sane por misericordia, como así también en hospitales, Señor, maternidades, donde hay tantos enfermos, Señor. Ayúdenos usted, Señor, Padre Santo, para usted no hay enfermedades, Señor, que no pueda sanar, Padre Santo. Usted tiene poder para sanarla. Le pedimos que por misericordia, Señor, usted confirme este ungimiento en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora le damos gracias, Señor, por este servicio, Padre Santo, pidiéndole que usted ponga la bendición en este servicio, en su palabra, Señor, y siga usando el instrumento que usó en esta tarde, Padre, por misericordia, porque cada uno de nosotros queremos, Señor, trabajar en su obra de acuerdo a su voluntad, Señor. Padre Santo, gracias por que usted nos usa, Señor. Padre, ahora le pedimos que usted bendiga este servicio. Le damos gracias en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Buenas noches, mis hermanos.